Buenas tardes, bienvenidos a este evento que se da en el marco de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño y se trata del ciclo de conferencias Traducción en el ámbito de las letras clásicas. En esta ocasión le toca a la doctora Lourdes Rojas participar. Me voy a permitir presentarles a la doctora Lourdes Rojas. Es doctora en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigadora titular C de tiempo completo definitiva en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Recibió un reconocimiento del gobierno de Grecia como coordinadora nacional en México del concurso internacional de lengua y literatura griega. Y fue invitada como dictaminadora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina. Estuvo al frente del grupo de profesores invitados en el Centro Cultural Europeo de Delfos en 2012. Fue invitada especial del 15 Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 2015. En 2013 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Entre sus publicaciones se cuentan Caritón de Afrodisias, Las aventuras de Querias y Calíroe, Introducción, versión y notas, 2014. Otra obra, Iniciación al griego, 1, 2 y 3, y Licias contra Eratóstenes. También recibió un reconocimiento muy importante que da la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el Premio Universidad Nacional en Docencia y Humanidades 2018. A mí me tocó la fortuna de participar y trabajar con ella en la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos hace ya algunos años. Ella como presidenta de la MEC y yo como vicepresidenta. Su línea de investigación es la novela griega. Es una línea muy interesante, muy entretenida, muy divertida, que a mí en lo particular me gusta mucho. Su trabajo de ella lo he respetado siempre. Y en esta ocasión nos va a presentar una conferencia repito, en este marco de la traducción de lenguas clásicas. Y su título de la participación es La novela erótica griega, los retos de su traducción. La doctora Lourdes Rojas Álvarez, le damos la palabra. Gracias, doctora Montemayor, muy amable por su presentación. Agradezco particularmente al doctor David García que me haya considerado para participar en este ciclo, junto con la doctora Claudia Palma, también estudiosa de la novela griega. Empiezo con unos datos sobre la novela griega. Esta ha sido objeto de atención por parte de los filólogos clásicos desde el siglo XIX, especialmente después de la publicación de la obra de Erwin Rohde sobre el género en 1876. Sin embargo, casi siempre se la ha visto con desdén, como un género menor, destinado a los pobres de espíritu, por utilizar una expresión del filólogo americano Ben Edwin Perry, adaptado al gusto y al conocimiento de gente poco cultivada y de temperamento frívolo. Bajo el epígrafe general de novela griega se cobijan obras sobre temas varios, desde novelas de amor y aventuras hasta novelas de viajes o utópicas. Con todo, las más conocidas son las mencionadas en primer lugar, las novelas de amor, denominadas también novelas eróticas. Afortunadamente, las investigaciones realizadas en 20 años han reivindicado el valor de esta clase de novelas, poniendo el acento sobre el hecho de que no se trata de meras historias de amor y de aventuras para entretenimiento de un público ávido de novedades, sino que conforman un género literario dotado de sofisticadas estructuras compositivas y de peculiares estrategias narrativas que subyacen bajo la aparente simplicidad y sencillez de sus argumentos. Por lo que respecta a su contenido, hay más allá de aventuras y viajes de los protagonistas, una intención edificante, a juzgar por la ejemplaridad moral que conlleva la actitud de estos que defienden, por encima de todo, la castidad y la fidelidad a su pareja
mientras persiguen el reencuentro con el amado. Son 5 las novelas eróticas que llegaron completas hasta nosotros, a saber, la de Caritón, Quelias y Calíroe del siglo I, la de Genofonte de Éfeso, Efesiacas o Abrócames y Antías, de inicios del segundo, la de Longo, Pastorales y Daphnis y Cloe, también del segundo, la de Aquiles Tacio, Las aventuras de Leucipa y Clitofonte, cerrando el siglo segundo, y finalmente la de Heliodoro, Las Etiópicas o Teágenes y Cariclea, del siglo III o IV. Todas ellas responden a un patrón argumental básico con ligeras variaciones, pero con una misma trama fundamental. Unos jóvenes adolescentes de belleza extraordinaria y de elevada posición social se enamoran y se casan o se prometen en matrimonio, pero experimentan una serie de aventuras y pasan por muchas vicisitudes, durante las cuales se pone a prueba su castidad y fidelidad hasta su reencuentro y un final feliz. Sin embargo, este argumento fundamental varía en su tratamiento en cada una de las novelas. Paso ahora a las premisas de traducción. Toda traducción responde a una intención que no siempre depende de la elección del propio traductor, sino que puede estar condicionada por las directrices de la editorial. Así, podemos encontrar traducciones que pretenden ajustarse al texto lo más posible, las denominadas literales, u otras que tienen más bien un carácter explicativo o parafraseado. Rescato algunas consideraciones sobre el tema vertidas por el profesor Dr. Juan Antonio López Férez en el Coloquio Internacional La traducción de los textos clásicos llevados a cabo en este instituto en septiembre de 2019. Cito: la traducción no debe añadir nada con el fin de mejorar, explicar o embellecer el texto traducido. No suprimir nada por capricho o pereza mental. No repetir lo que en el original no se repita. No dejar de repetir lo que en él se repita. Procurar que cada palabra conserve en la traducción la categoría gramatical que tiene en el original, aunque siempre surgirán casos difíciles como el genitivo posesivo en vez de nuestro adjetivo, o el participio donde nosotros usamos el gerundio, o el adjetivo sustantivado tan rico en griego y tan difícil de encajarlo bien en español. Y sigue el profesor López Férez. El buen traductor del griego al español ha de reunir una serie de condiciones mínimas: un buen conocimiento de la fonética y morfología de la lengua de partida, una comprensión suficiente de la sintaxis griega, un dominio notable de nuestra propia lengua para traducir un término griego dado en un contexto dado, y en el terreno del estilo, la capacidad de reconocer en griego los abundantes recursos y de verterlos adecuadamente a nuestra lengua. Por ejemplo, orden de palabras, terminaciones iguales, quiasmos, lítotes, metáforas y tantas otras libertades propias de una lengua culta y refinada. Fin de cita. A estos conceptos añadiría yo, y nunca modificar el contenido del texto por considerarlo escandaloso o de una dudosa moralidad, como ocurrió con la versión de Juan Valera de Daphnis y Cloe, Madrid 1880, que transformó los pasajes de corte pederástico, alterando la identidad de los protagonistas para poner a Cloe y no a Daphnis como objeto del deseo del parásito Natón. Así pues, con la intención de hacer una traducción literal, intentamos verter el texto griego al castellano con la mayor fidelidad posible, pero respetando al mismo tiempo las características propias de cada lengua. Por ende, solo cuando consideramos que la literalidad absoluta hacía violencia al español o volvía muy difícil la comprensión del texto o inclusive llegaba a traicionar el fondo del sentido griego, hicimos alguna modificación misma que tratamos de explicar o justificar en la nota correspondiente. Pondré algunos ejemplos tomados de las novelas de Longo y Aquiles Tacio, ambos autores del siglo II después de Cristo, si bien sus obras difieren en su construcción y estructura, pues Longo ubica la trama de su novela en el campo, creando una novela pastoril, mientras que Aquiles Tacio sigue el tradicional esquema del género,
con una pareja de enamorados que sufren una serie de vicisitudes durante las cuales tienen que demostrar su castidad y fidelidad hasta su final feliz. Ahora bien, a pesar de la diferencia en el planteamiento de su obra, ambos autores emplean descripciones que son un recurso retórico ampliamente utilizado en este género, ya que muchas veces forman parte de digresiones que interrumpen el hilo de la trama con la finalidad de distraer al lector o oyente o para crear tensión en el desarrollo de la historia. El autor puede valerse de ellas para narrar anécdotas, poner ejemplos, dar cuenta de evocaciones, introducir comparaciones o personajes, o bien describir paisajes, objetos, hechos, situaciones, etc. Uno de los usos que podemos observar frecuentemente es la descripción de sentimientos de los personajes ante las distintas situaciones que viven. Paso ahora a los ejemplos. Lámina 4, por favor. En el caso del hongo, presento la descripción del jardín del amo de los campos, Dionisófanes, donde pastoreaban los jovencitos Daphnis y Clol. Luego de señalar su extensión, el autor se solaza mencionando las plantas cultivadas. Leo el texto griego. Eiche de pantadendra meleas, mirrinas, ognas, kai roias, kai siken, kai elaias. Heterothi ampelon gypselen, kai epekeito, tais meleais, kai tais ognais percatsusa, kazafer peritucarpua tais proseritsusa. Tosauta ta gemera. Esan de kai, kiparitoi kai davnai kai platanoi kai pitis. Tautas pasas antitas ampelu kitos epegito. Kai hokorimbos autum, megas on, kai melainomenos, botrin emimeito. Tet metokai dike crito panta, kai estelejos afestekei, en meteoro de hoicladois inepiptomnalelois, kai epelaton tascomas. Bueno, les voy a ofrecer dos traducciones a comparación. La primera del lado izquierdo es una traducción realizada por mí. En este caso del hongo apareció en la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana de la UNAM en 1981. Y la voy a comparar con la traducción de Jorge Bergua que apareció en Alianza en 1996. Paso entonces a mi traducción. Tenía todos los árboles, manzanos, mirtos, perales y granados e higueras y olivos. Del otro lado, una vid elevada y situada sobre los manzanos y los perales y ennegreciéndose como si por el fruto contendiese con ellas. Voy a pasar a la del lado derecho. Contenía todo tipo de árboles, todo tipo no está en griego, manzanos, arrayanes, perales y granados, higueras y olivos, no están traducidas la mayoría de conjunciones. Por otro lado, una alta vid que recubría los manzanos y perales con su azul oscuro, como si rivalizara con ellos en fortuna. Lo que podemos encontrar es una diferencia de traducción en ciertos vocablos. Por ejemplo, aquí rivalizara en vez de contendiese, que yo traduje. Regreso a mi traducción. Tantas las plantas cultivadas, pero había también cipreses y laureles y plátanos y pinos. Sobre todos estos, en lugar de la vid, estaba puesta una hiedra, y su fruto, que era grande y estaba ennegreciéndose, imitaba un racimo de uvas. Todo estaba dividido y separado, y el tronco se alejaba de los troncos, y en la altura las ramas se encontraban unas a otras y entrelazaban sus cabelleras. La traducción de Bergua dice en esta parte, no traduce el texto que dice tantas las plantas cultivadas y empieza con, pero había también cipreses, laureles, plátanos y pinos, sin traducir las conjunciones. Todos ellos estaban recubiertos de hiedra en vez de vides,
con un cambio de construcción del griego que difiere entonces de mi traducción. Sobre todos estos, en lugar de la vid estaba puesta una hiedra. Sigo con verba. Y sus racimos grandes y negruzcos imitaban a los de la uva. Todo estaba perfectamente compartimentado y dividido, perfectamente no está en griego. Un tronco separado del otro, no se repite la palabra tronco, a cierta distancia. Si bien en las alturas las ramas se superponían unas a otras y entrelazaban su follaje. El texto nos ofrece una prosa rítmica matizada con las terminaciones similares de los sustantivos y verbos, difícil de imitar en español, dada la diferencia de construcción con el griego, pero algo del ritmo puede apreciarse mediante los plurales. Otro reto es el empleo de palabras compuestas en griego, que no siempre puede replicarse en español, pero que trata de mantenerse añadiendo una preposición al verbo simple. Hay que respetar también la figura etimológica y la repetición de conjunciones muy grata al griego, aunque no tanto al español. Como pudimos ver, la diferencia de traducciones en ciertas partes. Esta descripción, si bien prolija en detalles, resulta simple, contrastada con la siguiente, que tomo de la novela de Aquiles Tacio, donde el autor da detalles del accidente que sufrió uno de los personajes secundarios al ir montando un caballo que se desboca, hecho que compara con una tormenta en el mar. Por favor, lámina 5. Vamos a dividir el texto en 2 láminas porque es un poco largo y voy a obviar la traducción del griego por cuestiones de tiempo. Empiezo con mi traducción aparecida en Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos en la UNAM en 1991. Mientras limpiaba el sudor de la silla, surge detrás un ruido y el caballo, asustado, salta después de haberse encabritado y se desplaza salvajemente. Porque, habiendo mordido el freno y encorvado el cuello, sacudiendo la crin, aguijoneado por el temor, volaba por los aires. Las patas de enfrente se levantaban y las de atrás, apremiadas por adelantarse a las de enfrente, apresuraban la carrera persiguiendo al caballo. Y este, arqueándose por la contienda de las patas, saltando hacia arriba y hacia abajo por la velocidad de cada una de ellas, encorvaba la espalda a modo de una nave azotada por una tempestad. En la traducción del lado derecho, que corresponde a Máximo Brioso y apareció en la Biblioteca Clásica Gredos de Madrid en 1982, vamos a observar algunas diferencias, sobre todo en la traducción de algunos vocablos, pero que son sinónimos. Y también vamos a encontrar algunos cambios de voz o algunos cambios de categoría gramatical que iré señalando en su momento. Leo la traducción de Brioso. Mientras le seca el sudor del lomo, se produce un ruido a sus espaldas. El caballo asustado se pone a dar corvetas y se lanza sin control, en vez de salta después de haberse encabritado. Y se lanza sin control en vez de se desplaza salvajemente. Pues tascando el freno, arqueando el cuello y erizando las crines, volaba por el aire aguijoneado por el pánico. Es decir, con las traducciones simples del participio, como si fuera un presente siendo un aoristo. Sigo con Brioso. Saltaban sus patas delanteras y las traseras, apresurándose a anticiparse a aquellas, aceleraban el galope en persecución del caballo. Aquí tenemos varias cosas. Saltaban en vez de se levantaban, traseras en vez de las de atrás, apresurándose a anticiparse a aquellas en vez de apremiadas por adelantarse a las de enfrente. En este caso, la sustitución del adverbio, las de enfrente, en prosten,
al suprimirlo y al sustituirlo con un pronombre, se pierde la contraposición que el autor Aquiles Tacio hace entre las de enfrente, emprosten, y las de atrás, opisten. Apresurándose a anticiparse aquellas, traduce los participios como activos, siendo pasivos. Entonces, aceleraban el galope en persecución del caballo, cuando el griego tiene un participio que traduje por persiguiendo al caballo. Sigo en el número 4. Y este, combado por la pugna de sus patas, saltaba arriba y abajo según el ímpetu de unas y de otras, y se agitaba en el oleaje de sus lomos como una nave en la borrasca. Bueno, aquí encontramos diferencias en la traducción de los verbos. El participio que yo traduje por saltando, él lo traduce por saltaba. Y la gran diferencia está en el texto que está marcado en negritas, que él traduce por según el ímpetu de unas y otras, en vez de por la velocidad de cada una de ellas. Luego, se agitaba en el oleaje de sus lomos, contra mi traducción, encorvaba la espalda. Y luego él termina como una nave en la borrasca, omitiendo el participio que yo traduje, azotada por una tempestad. Pasamos a la continuación de la cabalgata de Caricles. Este es un texto un poco más sencillo. Entonces, en mi traducción, leo: por su parte, el malaventurado Caricles, balanceado por la ola de la cabalgadura, rebotaba como pelota en la silla, unas veces resbalando hacia la cola, otras cayendo de cabeza hacia el cuello. En la traducción de Brioso, dice: el infortunado Caricles, víctima del balanceo, en vez de balanceado, del oleaje del corcel, botaba en su silla, unas veces resbalando hacia la cola y otras volteando de cabeza sobre el cuello. La tormenta con su oleaje lo extenuaba, en vez de la tempestad de la enorme ola. ¿Sí? Luego, en el número 5, como ya no podía hacerse con las riendas y se entregó totalmente al huracán de la carrera, estaba en manos de la suerte. Yo traduje: y ya no pudiendo sujetar las riendas, entregándose por completo al viento de la carrera, estaba en manos de la fortuna. Aquí es importante la diferencia entre el viento del griego neuma, y porque huracán es una palabra diferente, ¿no? En griego sería tiela o lailaps, ¿no? Bueno, estaba en manos de la suerte. Hay una pequeña diferencia entre suerte y fortuna. Termino con el último párrafo en mi traducción. El caballo, corriendo impetuosamente, se aparta del camino y se precipita en la selva, y de inmediato arroja contra un árbol al infeliz Caricles. Dice Brioso: el caballo, en su fogosa galopada, cambiando la categoría gramatical del participio por un adjetivo y, y traduciendo un sustantivo también. El caballo, en su fogosa galopada, se sale del camino, se precipita de un salto en el bosque y al punto destroza al infeliz Caricles contra un árbol. Destroza en vez de arroja, que la verdad es una mejor traducción que la mía de arroja. ¿Sí? Bien. Como podemos ver, la descripción es totalmente gráfica del momento en que el caballo, aterrorizado, se desboca y se lanza sin control en una desenfrenada carrera que hace del jinete un muñeco bamboleado de un lado al otro hasta su fatal desenlace estrellado contra un árbol.
Paso ahora a otro ejemplo de mi intervención con la locución que hace Melita, pensándose viuda y recién desposada con Clitofonte, pero que no ha podido consumar su matrimonio con él porque aparecen la prometida Leucipa supuestamente muerta y Tersandro el marido al que se creía perdido en el mar. Buscando convencerlo de que se le entregue, Melita primero le dirige un discurso agresivo, donde le echa en cara todos sus desprecios, tachándolo de infiel y bárbaro y de más salvaje aún que los piratas, al no dejarse convencer por sus besos y abrazos. Lámina 7. Leo mi traducción, que es también aparecida en Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos en 91. Nada te incitó al amor sexual, aunque fuera una sola vez, ni ruego, ni tiempo, ni el abrazo de los cuerpos. Empero, lo más insultante de todo, tocándome, besándome, te has levantado así como otra mujer. ¿Qué es esta apariencia de esponsales? Ciertamente no te acostabas con una vieja, ni con quien rechazaba tus abrazos, sino con una joven y amorosa, y otro diría que también hermosa. Eunuco y afeminado e insensible a la belleza, te maldigo con la más justa maldición. Ojalá Eros así se vengue de ti en tus amores. Bien, en la traducción de Brioso, de Gredos en 1982, vamos a encontrar algunas diferencias por el cambio de construcción o de categoría gramatical o cambio de voz, por agregar algunas cosas que no están y interpretar otras. Voy con Brioso. Nada hubo capaz de provocarte a que consumaras ni una sola vez el acto de Afrodita. Bueno, el capaz de provocarte no está propiamente, es incitar, ¿no? A que consumaras ni una sola vez, faltó traducir aunque, y el acto de Afrodita en vez de el amor sexual. Es cierto que corresponde al griego es Afroditen y tiene las dos traducciones, pero yo preferí al amor sexual. Sigo con Brioso. Ni mis súplicas, ni el paso del tiempo, ni los abrazos de nuestros cuerpos, sino que lo que ha sido el mayor de todos los ultrajes, diferente de lo más insultante de todo, que pretendí que fuera más literal al griego. Después de los abrazos y los besos, te levantabas igual que si hubieras sido otra mujer. Está utilizando abrazos y besos en vez de los participios tocándome, besándome. Sigo con Brioso. Fue eso, ni la sombra de una boda, un poco diferente a apariencia, pero es correcta, simplemente un sinónimo. Y no era que durmieses con una vieja ni con una que rehuyese tus abrazos, sino con una mujer joven, enamorada, y aunque me está mal el decirlo, hermosa. Aunque me está mal el decirlo, no está propiamente en griego, que dice otro diría. Él traduce enamorada como pasivo, cuando el griego nos ofrece el participio filusa, activo, que yo traduje por amorosa. Castrado, marica, denigrador de la belleza. Mi maldición es la más justa, que Eros te pague con la misma moneda en tus amores. Bueno, mi maldición en vez de te maldigo, y que te pague con la misma moneda, pues el griego dice se vengue de ti en tus amores.
Entonces, pues hay algunas diferencias, pero se entiende lo que el griego está diciendo, lo que el texto está diciendo, ¿no? Sin embargo, como no ve respuesta en Clitofonte, que se muestra silencioso y cabizbajo, cambia sus palabras y con un tono conciliador justifica su enojo y disgusto. Leo mi traducción. Lo que dije, queridísimo, lo hablaron el coraje y el disgusto. Lo que ahora voy a decir lo habla el amor. Y aunque me enoje, me quemo. Y aunque sea insultada, te amo. Al menos ahora apacíguate, compadéceme. Extíngueme un poco el fuego. Sé que me comporto impúdicamente, pero no me avergüenzo dando a conocer los misterios del amor. Hablo a un varón iniciado. Sabes que padezco. En la traducción del Brioso encontramos pequeñas diferencias. Lo que te he dicho, amado mío, me lo dictaban la cólera y el dolor, en vez de lo hablaron el coraje y el disgusto. Pero lo que voy a decirte ahora me lo dicta el amor. Aunque me dominen estos arrebatos, en vez de aunque me enoje, sigo abrazándome. Aunque reciba afrentas, sigo amando. Haz las paces conmigo en vez de apacíguate. Apiádate de mí. Apaga una mínima parte de este fuego en vez de extíngueme un poco el fuego. Aquí tuvimos una diferencia de interpretación de Oligón. Él lo pone con fuego y yo lo pongo con extíngueme, ¿no? Sigo con Brioso en el 3. Sé que falto a todas las conveniencias, en vez de sé que me comporto impúdicamente, pero no me avergüenzo de revelar los secretos del rito de Eros, en vez de los misterios del amor. Es con un iniciado con quien hablo. Tú sabes por qué prueba estoy pasando, en vez de sabes que padezco, ¿sí? Y los secretos del rito de Eros lo que hace es desglosar el sentido del término misteria, que yo traduje literalmente por los misterios del amor. Pasamos a la segunda parte de este segundo discurso en mi traducción. Pero te pido, dueño mío Clitofonte, pues eres dueño de mi alma, que te me entregues hoy por primera y última vez. Este breve momento será para mí muchos días. No insultes mi amor. Considera que Eros te habla a través de mí. Concédeme esto, Clitofonte, a mí que soy tu iniciador. No te marches privando a Milita de iniciación. Su fuego también es el mío. Así que entrégateme. En la traducción de Brioso, pero te lo suplico, Clitofonte, dueño mío, eres el dueño de mi alma. Entrégate a mí hoy por vez primera y última. Este breve plazo será igual que un sinfín de días para mí, en vez de será para mí muchos días. No desdeñes mi amor. Imagínate que Eros te habla por mi boca en vez de a través de mí. Concédeme este favor, Clitofonte, a mí que he sido tu guía en mis misterios en vez de tu iniciador que traduje yo. No te vayas dejando a Melita sin iniciar. También su fuego es mi fuego. Vamos, entrégate a mí. Bien. Privando a Melita de iniciación, que yo traduje, y no te vayas dejando a Melita sin iniciar, busca reproducir la traducción del adjetivo amieton, que significa no iniciado, pero pues no se puede, dado el contexto, y hay que deshacerlo en una oración negativa. Hilvanando frases breves en un crescendo que va enumerando distintos momentos de su relación amorosa, Melita pone a Clitofonte en una situación difícil,
pues reconoce que ella tiene razón, una joven y hermosa mujer despreciada por él una y otra vez, que primero le reclama airada, pero después cambia su estrategia y con un inflamado discurso lo insta a cumplir, aunque sea una sola vez, con el rito amoroso, y el discurso surte su efecto. Clitofonte sucumbe, aduciendo temer la cólera de Eros, a quien Melita menciona en su peroración. Conclusión. A lo largo de la conferencia, no, perdón, a lo largo de la comparación de traducciones en los distintos textos, pudimos observar que las diferencias fundamentales están en que cambian categorías gramaticales, no se repiten palabras que están en griego o se añaden otras que no están en griego. En otros casos, se explican en la traducción algunas palabras, lo cual evita poner una nota, como en el caso de los misterios. Yo traduje literalmente el término griego, mientras que en la versión de Gredo se explica que estos eran un rito secreto, y en otro pasaje el interrogativo ti se interpreta como qué prueba y no como qué cosa, su traducción literal. En fin, los ejemplos podrían multiplicarse. Espero con lo dicho haber demostrado las diferencias entre una traducción literal y una parafrástica, cuestión que siempre queda como un reto para el traductor. Pasemos ahora a la segunda parte de esta comunicación, con la intervención de la doctora Claudia Palma, estudiosa también de la novela griega, quien abordará el problema de traducir adecuadamente los sentimientos que expresan los personajes de novela con profusión. Muchas gracias por su atención. Doctora Rojas, muchas gracias por su análisis de, de estas traducciones, de toda la experiencia que usted ha tenido. Tú, porque somos amigas. Claro que sí. Sí, somos amigas, hemos trabajado juntas. Mucho tiempo. Así que nos conocemos desde hace, fue mi maestra, por cierto, y hemos trabajado muchos años juntas. Como se pueden dar cuenta, el ejercicio, la ciencia, pues no sé si llamarla ciencia, ya es muy atrevido, de la traducción no es fácil. ¿Sí? El trabajo de traducción tiene muchas vertientes, muchas críticas, muchos comentarios, mucha teoría que cada traductor tiene que estudiar antes de emprender esta tarea. Y como se pudieron dar cuenta, la doctora Rojas, muy puntual, muy específicamente, palabra por palabra, oración por oración, hizo una comparación, como dice ella, con una traducción parafrástica y una traducción literal. No queriéndome extender mucho, aquí en la UNAM y en el Centro de Estudios Clásicos nos hemos inclinado mucho tiempo o muchas veces por la traducción literal. Pero bueno, son las enseñanzas que uno ha tenido a lo largo de su vida en esta tarea de traducción. Estos textos de la novela griega son muy, pues, entre alegres, fogosos, son muy interesantes, muy amenos. Los animamos a que se acerquen a estos textos y señalarles también que estas novelas, esta línea de investigación, pues ha tenido una tradición a lo largo de la literatura y que estas historias de aventuras pues se pueden ver en otras obras literarias posteriores. Nuestros clásicos, pues esos son un modelo, ¿sí? Y otra cosa que quiero decir, que ya después estaremos comentando más, la tarea del traductor es una tarea muy importante y es otra, a mi modo de ver, otra manera de crear, porque estamos traduciendo, en este caso la novela, figuras literarias, que al trasladarlas a nuestra lengua, pues es una manera de crear estas imágenes literarias. En esta ocasión nos acompaña también la doctora Claudia Palma Cano, que es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Letras Clásicas. Es muy jovencita y ya es doctora.
y es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de griego y de novela griega en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha participado activamente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Su más reciente línea de investigación se desarrolla en torno al estudio de las emociones en Grecia antigua, particularmente amor, ira y celos pasionales en la novela erótica. Así que tiene mucho que hablarnos, Claudia. Muchas gracias por participar, Claudia, y te cedo la palabra para tu participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que se puedan ver las láminas en la transmisión. Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Ya en 1941, el historiador Lucien Febvre, en su artículo La sensibilité et l'histoire, señalaba la necesidad de reconocer la singularidad del universo anímico de las sociedades pasadas con respecto al nuestro, así como la obligación de distinguirlo como tal y trabajar en la búsqueda de un lenguaje adecuado que pudiese reflejar dicha sensibilidad. Frente a los detractores de su postulado, Febvre insistía en que los historiadores tendían a insertar las emociones de su época en el relato de los antiguos, obteniendo una amalgama anacrónica más que un retrato fiel y crítico de los hechos del pasado. Sin duda, la segunda parte del siglo XX volcó sus preocupaciones en estudiar las emociones desde diversas perspectivas, pero son seguramente la historia y la antropología las disciplinas que trabajaron en evidenciar que los sistemas emocionales se diversifican según los tiempos y los espacios. Salvando las disputas entre naturalistas y culturalistas, ha quedado evidenciado que no existe una universalidad de las emociones. Estas son resultado puramente cultural. Otra cosa son los instintos. También es cierto que si bien las emociones cambian, sus giros no son transformaciones, sino que conservan cierta continuidad en el tiempo y entre sociedades. Ahora bien, ¿cómo enfrentan dicha problemática los traductores? Para Juan Manuel Macías, traductor de Safo, cito lo que él nos comenta: la poesía es un arte del idioma más que del lenguaje. Fin de la cita. Sin duda, al reto de traducir emociones se asocian las complicaciones que trae consigo cada género literario, con sus propias convenciones, libertades y limitaciones. Asimismo, habría que añadir el grado de contextualización social que cada uno posee, como lo señalado por la doctora Carmen Morenilla al inicio de este ciclo, respecto a la hilarante naturaleza de la comedia. Y habría que añadir algo más. No todas las culturas entienden lo mismo por emoción. De hecho, David Constant señala que no debemos olvidar que entre los antiguos y los modernos no solo existen brechas en el acervo emocional, sino que además los conceptos no tienen siempre la misma equivalencia. Veamos un ejemplo de ello en la novela de Caritón, de Afrodisias, que era Cicalirue, procedente del siglo I después de Cristo. El narrador nos cuenta al inicio del relato: Jode fonen men uk esgen, hoste loidores aspai, gratúmenos de hipo, tesorges eláctice prosiusan, eustojos on hopus catatu diafragmatos, en efeis epesge, despaidos ten anapnoen. Muy bien. La doctora Lourdes nos traduce de esta manera: pero no tuvo palabras para hacerle reproches, sino que, dominado por la cólera,
le dio una patada en el diafragma. Le quitó la respiración a la joven. Ahora bien, la traducción de Julia Mendoza nos da esta versión, pero él no tenía ni voz para hacerle reproches y dominado por la cólera, le dio una patada cuando se le acercó y habiéndole alcanzado el pie justamente en el diafragma, quedó privada de respiración. Muy bien. Recordemos que después de contraer matrimonio con Calíroe, Querias se convierte en el objetivo de los despreciados pretendientes de la muchacha, quienes idean una eficaz estrategia para hacer creer al joven siracusano que su esposa cometía adulterio. Después de observar la entrada de un hombre extraño al hogar conyugal, Querias supone que aquello es verdad e ingresa intempestivamente a casa para recibir a Calíroe con un golpe mortal. El narrador distingue el estado del muchacho como cratúmenos de Hippo tes orges. Ambas traductoras interpretan el hecho como dominado por la cólera. Jean Pampler opina que es imprescindible historizar las emociones, aunque advierte que dicha tarea se complica ante la dificultad de rastrear este acervo de agitaciones anímicas, por lo menos antes del siglo XIX. Los estudios clásicos cuentan a este respecto con numerosos textos narrativos, así como disertaciones filosóficas que pueden auxiliar en esta tarea, como el detallado análisis que Aristóteles desarrolla en el segundo libro de Retórica, en donde explica 14 emociones, entre las cuales se encuentra esta, G. orge. Aristóteles nos dice, esto de orge orexis, meta, lipes, timorías, fainomenes, diafainomenen, oligorian, eisauton, etiton autu, tu oligorein, me prosecontos. Arturo Ramírez Trejo, en su edición para esta universidad, nos traduce. Sea pues la ira un impulso, con pesar de manifiesta venganza, por manifiesto desprecio hacia uno mismo o hacia alguna de sus cosas, no siendo pertinente el menospreciar. Quintín Racionero, para la editorial Gredos, nos da esta versión. Admitamos que la ira es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que no son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio. Tanto Arturo Ramírez Trejo como Quintín Racionero optan por traducir orge como ira, pero nuestra ira de hispanohablantes del siglo XX y XXI, periodos en los que fueron realizadas ambas traducciones, ¿denota acaso el mismo universo de percepción, evaluación y respuesta que orge para los antiguos helenos? La traducción del vocablo orge como ira no significa necesariamente que los antiguos griegos entendieran por orge lo mismo que nosotros por ira. De hecho, ambas traductoras de Caritón optaron por cólera y no ira. Un camino que podría brindar luz al respecto es la forma en que son utilizados los términos en los textos. La Real Academia Española define ira como sentimiento de indignación que causa enojo, o bien como apetito o deseo de venganza, mientras que explica la cólera como ira, enojo, enfado. Estas definiciones nos muestran que en español las fronteras entre ira y cólera parecen difusas. En su diccionario filológico comparado, Calandrelli examina la presencia de una u otra emoción en diversas fuentes de habla hispana y concluye que la ira es una irritación contra una cosa, aunque más comúnmente contra una persona, que nos ha ofendido. Suele poseer una naturaleza gradual y duradera,
motivo por el cual se revela bastante dañina. La cólera, aunque también es enfado a causa de una ofensa, goza de un instinto impulsivo, surgiendo y apaciguándose con cierta facilidad. En el ejemplo de la novela griega, Quereas se siente despreciado por su esposa y también indignado ante lo inesperado del hecho doloroso y vergonzoso que cree que se cometió o estaba a punto de ocurrir. De allí que este Cratúmenos de Hippo Orges. Aristóteles explica que dicho desdén se compensa exclusivamente con el placer de pensar en la venganza. Es así como surge Orge. Si bien ambas traductoras de Caritón interpretan el estado de Quereas como producto del desdoro, no lo consideran como resultado de un proceso cognitivo previo y hondamente reflexivo. De allí que no lo tradujeran como dominado por la ira, sino que percibieron el golpe contra Calírroe como una reacción súbita e irreflexiva. Por ello, su interpretación como dominado por la cólera. Juan Manuel Macías defiende que el traductor debe presentarse como un autor. Sin duda, la traducción es ya una labor de adaptación que surge de la propia lectura crítica del traductor, la cual aspira a ser literatura en la lengua destino y como tal refleja el periodo y la sociedad en que se produce. En dicho tenor se entiende que la traducción de emociones es también una interpretación de las sensibilidades del original, una adaptación al periodo y cultura destino y, por supuesto, conlleva cierto grado de discernimiento subjetivo por parte del intérprete. Gema Andújar Moreno enfatiza como, y la cito, la mediación traductora no puede ser nunca una mediación intercultural objetiva, pues al gestionar la singularidad de cada lengua, el traductor explota la capacidad de las palabras para reflejar la realidad percibida desde diferentes ángulos. Fin de la cita. Quizá por ello Constant insiste en la conveniencia de conocer los términos que revelan emoción en la cultura estudiada, y yo añadiría que tampoco debemos soslayar la significación de dichos vocablos en la cultura de recepción, puesto que el acto de traducir conlleva una gran responsabilidad tanto con la obra origen y el mundo que ella encarna, como con el texto destino, su sociedad y su época. Sin lugar a dudas, debemos tener presente que el acervo y lenguaje emocional de los antiguos no es el nuestro, que no existen dos términos afectivos en español que se correspondan enteramente con alguno en griego antiguo o en latín. Como Constant advierte, cada lengua tiene una psicología implícita. Orge o cualquier otro vocablo emotivo está sustentado por una compleja red de procesos entramados de percepción, evaluación y respuesta que interpretan el mundo desde una perspectiva cultural determinada. De allí que cada afecto sea entendido como un hecho psicológico que, si bien es susceptible de ser clasificado, constituye en realidad una codificación intraducible. Frente a tal escenario, ¿qué podría hacer el traductor en aras de conseguir una proyección más fidedigna del universo emocional antiguo? Bueno, emulando las observaciones que Jean Pampler hace a los historiadores de las emociones, podríamos señalar que el mismo comportamiento del traductor frente al texto es una primera y significativa fuente para conocer el arquetipo anímico de la cultura estudiada. Del mismo modo, rescatando los cuestionamientos antropológicos a los estudios emotivos, sería fidedigno preguntarnos si los traductores poseen las herramientas o están interesados en operar a partir de criterios de autorreflexividad emocional que les permita llevar a cabo su tarea con paradigmas de objetividad y de desapego con respecto al texto que trabajan.
puesto que pueden ofrecer una imagen completamente opuesta a la que expresa el original. Respecto a este punto, vamos a ver un ejemplo más en esta novela de Caritón. Es un texto un poquito más amplio. Voy a leer solamente la segunda oración. Arcómenos gartes epithimias monum tucalus erastes en tote de pola prosexepte ton erota. Sinetheia kai tegnon euergesia kai aharistía kai celotipía kai malista to aprosdoketon. Exaignes un aneboa polakis. Bueno, la doctora Lourdes nos traduce en su edición. Dionisio, por su parte, intentaba soportar los acontecimientos con nobleza, en virtud de su estabilidad natural y de su esmerada educación. Pero lo extraordinario de su desgracia era para poner fuera de sí al más valiente. Estaba más ardientemente enamorado que en Mileto, pues cuando su deseo dio comienzo, solo estaba enamorado de la belleza de Calíroe. Pero entonces muchas cosas habían inflamado su amor. La vida en común y la bendición de los hijos, así como la ingratitud de ella y los celos, y sobre todo, lo imprevisto de la situación. Entonces empezó a gritar de repente. Bien, Julia Mendoza en Gredos nos da otra versión. Por su parte, Dionisio intentaba soportar lo ocurrido con nobleza por la entereza de su naturaleza y lo excelente de su educación. Pero lo extraordinario de su desgracia bastaba para poner fuera de sí al hombre más fuerte. Además, ardía en amor más aún que en Mileto, pues al principio de su deseo por Calíroe solo estaba enamorado de su belleza. Pero entonces muchas cosas habían hecho aumentar su amor, la costumbre, el haber tenido un hijo, la ingratitud, los celos y sobre todo lo imprevisto de todo el asunto. Así pues, muchas veces, inflamado en cólera, grita. Recordemos que la violenta reacción de Querias ocasiona un estado catatónico en Calíroe, estado que es confundido por todos y provoca que la coloquen en una tumba, en donde ella despierta para ser raptada por unos saqueadores de tumbas. Posteriormente es llevada y vendida en Jonia a un servidor de Dionisio de Mileto, quien, distinguiendo el linaje de la joven, persiste hasta conseguir la anuencia de Calíroe para contraer matrimonio. El personaje de Dionisio es una auténtica antítesis de Querias. Mientras el muchacho siracusano es distinguido como un joven atractivo, bien criado, magnánimo, poseedor de una nobleza de linaje, es célebre por su frecuente intemperancia. Dionisio, en cambio, es un hombre educado, de mediana edad, noble de nacimiento, destacado por su piedad, benevolencia y sensatez. El episodio antecitado acontece después de concluida la primera sesión del proceso judicial que Dionisio promueve en la corte persa. En ella ha debido enfrentarse a Querias, observar en el rostro y en el cuerpo de Calíroe los sentires que ésta aún guarda por el siracusano, aguardar el fallo del rey Artajerjes respecto al conflicto doméstico y esperar el veredicto lejos de su esposa, quien se encuentra bajo el resguardo real. Puesto que la situación es altamente gravosa, el narrador destaca que dicho escenario solo podría ser soportado por un hombre con la naturaleza de Dionisio. Si bien el Milesio pronunciará algunas expresiones producto de su intranquilidad, estas no nacen de su agitación por causa de la cólera, como propone Julia Mendoza en su traducción. A partir del texto de Caritón, podemos observar que la actitud de Dionisio parece retratar más la angustia ante un futuro incierto que una irritación nacida de la percepción de un agravio.
La inserción de sentencias como inflamado en cólera, que no están en el original, tergiversa la delicada caracterización de los personajes y en una obra como esta elimina los rasgos conductuales que distinguen a las dos grandes figuras varoniles antagonistas de la novela. La técnica de Caritón para diseñar el carácter de sus personajes es bastante compleja, pues va de la mano de la situación biológica, social y anímica de estos, partiendo fundamentalmente de la edad y de las emociones de cada uno, las cuales favorecen un escenario en constante cambio. El narrador emplea con diversidad significativa los términos que refieren la edad de los personajes, estableciendo una correspondencia directa entre esta y la estabilidad psíquica de los sujetos. En ese sentido, es posible observar cómo el narrador es muy cuidadoso de llevar al lector por la naturaleza compleja y tornadiza de las figuras a través de una serie de vocablos reveladores que matizan la interioridad de sus personajes, para evidenciar que dicha técnica de caracterización es un proceso que exige dinamismo y que las traducciones no deben obviar. Recordemos que los estudios sobre la novela griega antigua son relativamente jóvenes y mucho se ha avanzado en torno a la estructura narrativa del género, a su público o a su construcción retórica. No obstante, el carácter de sus personajes, mayormente el de los protagonistas, en especial el de los héroes, se ha declarado una y otra vez como algo inexistente. Los amorosos de estas obras han sido vistos desde Rogen hasta la actualidad como entidades prototípicas que simplemente generan cambios de escenario y que a partir de un esquema inamovible de expresiones, emociones y acciones dan la ocasión para el desarrollo de un relato. En 1966, Helms es el primero en señalar la complejidad en el diseño de los personajes de Caritón. Décadas más tarde, en 2014, Cohen de Temmerman advierte que los conceptos modernos de carácter no asignan fácilmente la forma en que éste fue concebido por los antiguos. Estima que dicho procedimiento es un producto retórico y cargado de valores, aunque también ambiguo, que se alinea con la metodología de cada novelista y con la estructura de la obra, concluyendo que ésta emerge del proceso de narración en sí. La caracterización en la novela es individual, realista y dinámica. Los héroes están dotados de una atmósfera psicológica que cambia a lo largo de la narración. Por ello son importantes las acciones de los personajes, puesto que éstas revelan carácter y pensamiento. El carácter no es otra cosa que los impulsos racionales del hombre, voluntad y decisión. La expresión está determinada por el hecho y son de particular interés el modo y la causa que lo suscita, ya sea por factores que escapan a la decisión del hombre, ya sea precisamente motivados por ella. Mas el hombre no tiene solo el actuar racional, también posee otro que escapa a cualquier acto de cavilación, el desbordamiento de las emociones. Entre las más explotadas por la novela griega se puede encontrar el amor, eros, los celos amorosos, celotipía, el miedo, phobos, la compasión, helios, la alegría, hará, el afecto, filía, el odio, misos, la envidia, phtonos, el enojo, timos y el deseo, epidemia. Los novelistas griegos, seguidores de los procesos de creación literaria y retórico puntualmente estudiados desde Aristóteles, llevan a cabo en los protagonistas de sus obras una caracterización dinámica, elaborando personajes inmersos en una evolución ética, social y funcional en el universo diseñado por el escritor. La caracterización novelística es un conjunto de acciones que revisten a los héroes de un temperamento que los individualizan. Dichas singularidades transitan a lo largo de la obra y someten a los personajes a un cambio constante que ostenta no solo el realismo psicológico patente en las figuras del género, sino también la maduración emocional que inspira la novela a través de sus argumentos. En un género como la novela griega,
con argumentos fundamentados en los vaivenes emocionales del ser humano y en el cual los delicados y dinámicos procesos de caracterización que han sido tan ignorados, el traductor tiene el poder de acercar o alejar a los lectores de su versión de dicha complejidad anímica que estas obras retratan. David Constant ha sido muy enfático en subrayar que el avance en la traducción de emociones nos permitirá adentrarnos en la psicología antigua, aunque también reconoce el poco avance existente en el área. La novela griega retrata un amplio universo emocional con sentires hasta entonces poco presentes en las fuentes anteriores, como el caso de celotipía, que nos revela cambios en la organización social de la época. Los traductores pueden ayudar a conseguir un primer acercamiento a estos conceptos emocionales y a las situaciones que los enmarcan. Ello podría auxiliar a los historiadores a rastrear la aparición y evolución semántica de vocablos emocionales a lo largo del tiempo, puesto que el estudio de las emociones es un rostro fidedigno de las culturas y de sus valores. Muchas gracias. Gracias, Claudia. En verdad tienes todo un panorama para trabajar muy amplio y muy interesante. Y déjame decirte que aquí en este instituto hemos recibido a David Constant y nos ha visitado y nos ha dado conferencias muy ilustrativas y muy simpáticas. Es muy simpático, así que te felicito por tu trabajo. Tenemos saludos de los que nos están escuchando. Una joven de Lima, los demás no, supongo que son de aquí de México. Está Dania Mogollán, la de Lima es Sophie Segarra, sí. Está nuestra compañera Silvia Aquino, está Carolina Olivares, en fin, el doctor David García también les envía saludos y todos los felicitan y les agradecen su participación. Y Sandra, ¿tú estás pensando en traducir alguna obra? ¿O es Claudia. perdón, Claudia, perdón. Ajá. Bueno, por lo pronto no. Me parece que es algo, una labor con mucha responsabilidad. Sí. Ajá. Por lo pronto solo estoy trabajando con algunos términos emocionales y sobre todo en Caritón, que es el novelista con el que he trabajado ya hace un tiempo. Pues me da gusto conocerte y cuando menos reflejemos algo de las emociones entre nervios, gusto y trabajo que nos cuesta acercarnos a los textos antiguos y pues de alguna manera nuestro trabajo y el de las compañeras aquí presentes es acercar estos textos antiguos al público, ¿verdad? Porque no todos tienen acceso al conocimiento del griego o del latín, en este caso del griego. Entonces es muy importante nuestra labor. Es muy importante la labor de ustedes el acercar. Y además, en el caso de la novela griega, pues acercarnos a estas historias de aventuras, a estos sufrimientos de los jóvenes, a estos amores intensos y estas descripciones de cómo se acerca uno al otro y cómo se conocen, cómo se tocan y cómo sienten. Todo eso es muy interesante, sí, pues muy bonito, ¿no? El poder eh, conocer la literatura, sentirla y disfrutarla. Así que los invito a que se acerquen a estas obras, sobre todo en la traducción de la doctora López Rojas, ¿verdad? Y en los estudios que estará haciendo Claudia. Perdón, ¿eh? Les agradecemos mucho su presencia y muchísimas gracias por su asistencia. ¿No? Mucho gusto.